Estimados hermanos, bienvenidos a la clase de la escuela dominical correspondiente a la semana del 20 al 26 de febrero. Nuestra clase se titula Les enseñaba como quien tiene autoridad y vamos a estudiar los capítulos 6 y 7 del libro de Mateo. En esta clase, hermanos, vamos a continuar estudiando el Sermón del Monte que vinimos estudiando desde la anterior lección de la semana pasada. Este sermón es muy especial, está considerado como uno de los más bonitos que dio el Salvador y es uno de los más conocidos en la cristiandad. La mayoría de nosotros conocemos más o menos el contenido o algunas partes del contenido de este sermón. Y realmente es muy importante porque, como nos dice la reseña del manual de uso individual y familiar del Ven Sígueme, este sermón, el Sermón del Monte, es más que un sermón simplemente bonito. Es un sermón importantísimo en nuestras vidas. Estas enseñanzas que el Salvador dio a sus apóstoles son también enseñanzas para cada uno de nosotros. Y como mencionamos en la clase anterior, constituyen como una escalera que nos ayuda a ir llegando a la perfección, a ir llegando a ser semejantes a nuestro Salvador. Aún sabiendo de que no podemos ser perfectos en la mortalidad, pero nuestro esfuerzo es visto con ojos de gran gozo por nuestro Padre Celestial, que sabe muy bien cuáles son los deseos de nuestro corazón y el que nos estemos esforzando por poder ser mejores. En esta lección vamos a repasar puntos muy importantes. El primero, que si escuchamos las enseñanzas del Señor y las ponemos en práctica, nuestra vida se edificará sobre un cimiento firme. El segundo, que el Salvador nos enseñó a orar. El tercero, que el Padre Celestial contesta las oraciones. Y el cuarto, que podemos reconocer a los verdaderos profetas y a los falsos profetas por sus frutos. Vamos entonces, hermanos, a comenzar la lección como hacemos siempre. Vamos a ir leyendo los versículos y explicando algunas de esas cosas. Este sermón, hermanos, está lleno de muchísimos detalles importantísimos. Lamentablemente, por tiempo, nosotros no podemos leerlos aquí todos, pero yo sé que ustedes en sus hogares lo hacen. En el capítulo 6 nos dice: Jesús continúa con el Sermón del Monte. Enseña a los discípulos la manera de orar y se les manda a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Esto es bien importante, hermanos, porque muchas veces dentro del ajetreo del mundo, las cosas de Dios pasan a un último término. Aún si me da tiempo, aún después de disfrutar, porque también tengo derecho a disfrutar, aún si me siento cómodo, aún si no es demasiado cargante para mí. Y esta no es la manera adecuada en la que nosotros debemos ver las cosas de Dios. Porque aunque hablemos con mucho ímpetu de nuestra fe, ciertamente el lugar que tiene nuestro Padre Celestial en nuestra vida es una gran representación de esa fe que nosotros decimos tener. Me encanta ese consejo que nos dio el profeta Russell M. Nelson, que nos dice que Dios prevalezca en nuestras vidas, que Dios sea la prioridad en nuestras vidas. Y se nos hace una promesa muy especial con respecto a esto. Y es que si nosotros ponemos a Dios en un primer lugar, todas las cosas que tenemos en nuestras vidas van a ir teniendo su posición. Vamos a ir progresando y nuestra vida va a tener un orden.
y va a tener una dinámica tal que vamos a ir avanzando en nuestro camino para poder lograr nuestro gran galardón, que es la vida eterna, de morar de nuevo con nuestro Salvador Jesucristo, con nuestro Padre Celestial y con nuestros seres queridos. Entonces, tenemos aquí lecciones muy importantes, hermanos. Vamos a comenzar con los versículos. Dice: mirad que no deis vuestras limosnas delante de los hombres, para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues deis limosnas, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Esto es algo bien importante, hermanos, y delicado. Muchas veces, sin darnos cuenta, diría yo, faltamos a estas indicaciones que nos da el Salvador. ¿Cuándo lo hacemos? Cuando, por ejemplo, sacamos en cara a otras personas lo que hacemos por ellas. Cuando incluso comentamos en nuestro entorno acerca de lo que hemos hecho por otras personas. Eso no está bien, hermanos. Y digo que es delicado porque a veces no nos damos cuenta de que estamos haciendo estas cosas y de que vamos en contra de lo que el Salvador nos ha enseñado. Como nos dice aquí, no hagamos como de un concierto o de tocar trompeta cuando demos una limosna, cuando demos una ayuda, cuando prestemos un servicio. Siempre recuerdo un meme que vi por el Facebook, a lo mejor muchos de ustedes lo han visto, donde salía una persona en un dibujo animado, dándole con una mano la limosna a un indigente y con la otra se estaba tomando un selfie. Lo vi extremo, pero realmente cuando nosotros hacemos todas estas cosas que he mencionado, es como si estuviéramos haciendo eso, tomándonos un selfie, enseñándole al mundo que hemos ayudado a una persona. Y como nos dice el Señor, ya tienen su recompensa. ¿Y cuál sería nuestra recompensa? La alabanza del mundo. Y ese es un prestigio, hermanos, y un brillo tan tenue en comparación con el gozo, con el brillo espiritual que nosotros logramos cuando hacemos todas estas cosas desde nuestro corazón hacia otras personas sin esperar ningún reconocimiento, sin buscar ser vistos, sin buscar dar a conocer lo que hemos hecho. Entonces, tengamos mucho cuidado con esto, hermanos. Es triste. Incluso dentro de nuestras propias familias, ¿verdad? Cuando ante alguna desaveniencia o incluso sin desaveniencia, escuchamos decir: yo le compré esto a mi hermana, yo le compré esto a mi hermano. Mira, le ayudé con esto, le solucioné esto. Yo hice esto hasta por mis padres. Y mira, ahora ellos no me reconocen, o simplemente, aunque los reconozcan, nosotros damos a conocer estas cosas. Entre familiares, entre amigos también. Es triste cuando nosotros nos damos cuenta que hemos pasado por un mal momento y ese mal momento está en boca de todas las personas, porque quien nos tendió la mano se ha ocupado de que seamos el comentario de todo el mundo. Eso es bien triste y eso resta, como nos dice aquí, la recompensa que nos da nuestro Padre Celestial.
que es mucho más brillante y que es mucho más gozosa que la que nos puede dar el mundo. Continuando nos dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque a ellos les gusta el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando ores, entra en tu aposento y cierra tu puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando leemos estos versículos, hermanos, quizás pensemos, y entonces cuando oramos en la capilla, que oramos desde el púlpito frente a nuestra congregación, entonces eso está mal. No, hermano, eso no está mal. Es lo correcto, es lo que debemos hacer. Está así establecido dentro de lo que son nuestras reuniones sacramentales. No siempre las oraciones pueden o deben ser en secreto. Sabemos que muchas veces dentro de nuestras ajetreadas vidas no podemos orar quizás por mucho tiempo en nuestra habitación, pero lo podemos hacer en cualquier lugar y el Señor nos insta a hacerlo en cualquier lugar. Se trata más bien, hermanos, de la reverencia que nosotros mostramos, de la sinceridad en nuestros corazones cuando tenemos esa conversación con nuestro Padre Celestial. Quizás en esos momentos en los que sentimos la necesidad, en esos momentos en los que podemos hacerlo y no queremos que pase el día o que pasen las horas sin estar comunicados con nuestro Padre Celestial. Él también aprecia eso, hermanos. No es necesario que siempre nos encerremos en nuestro cuarto para que no nos confundamos con lo que nos dice. Y recordemos que estamos hablando mucho acerca de la reverencia y de la sinceridad de nuestros corazones al orar. Nos dice, al orar no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros les pidáis. Entonces, hermanos, nuestro Padre Celestial sabemos que Él lo sabe absolutamente todo. Pero a Él le gusta que nosotros le hablemos, a Él le gusta que nosotros le contemos, debemos hacerlo. Tener esas conversaciones tan especiales con Él. Nos hablan de vanas repeticiones y quizás nos venga a la mente específicamente aquellas oraciones repetitivas de palabras establecidas ya y que meramente se repiten de memoria. No solamente se refiere a esas vanas repeticiones establecidas y que podemos repetir constantemente, también se refiere a vanas. Vanas significan palabras, expresiones que denotan darle poca importancia a algo que es sagrado y que es esencial en nuestras vidas, que es la comunicación con nuestro Padre Celestial. El Salvador nos alerta de no usar palabras vanas, de no usar expresiones que reflejen que nuestra oración no está teniendo ninguna importancia, sino es como algo que pensamos que debemos hacer simplemente, pero que hablamos y nuestro corazón no tiene esas palabras. Debemos entonces decirle a nuestro Padre Celestial, cuando hablamos con Él, las palabras deben ser derramadas por nuestro corazón, sin necesidad de continuamente repetirle las cosas, porque como nos dice el Salvador, nuestro Padre Celestial sabe lo que necesitamos y darle importancia a lo que le estamos diciendo. Vosotros pues, nos dice el Salvador, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy el pan de nuestro cada día.
el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros nuestro Padre Celestial. Como hemos tratado ese tema del perdón en otras lecciones. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Con respecto a lo que es esta parte de la oración, hermanos, quiero leerles algunas cosas que el presidente Harold B. Lee nos enseñó con respecto a la oración. Vamos a escucharlo. Nos dice lo siguiente: hay una gran diferencia entre recitar una oración y conversar con Dios. No reciten oraciones, no lean oraciones, sino aprendan a conversar con Dios. Pregunten con corazón sincero y con verdadera intención, con el deseo de saber y con fe en el Señor Jesucristo. Debemos entender a Dios para comunicarnos con Él. ¿Se han detenido a pensar que ninguna persona puede hablar real y verdaderamente con Dios y esperar una comunicación de su parte sin entenderle realmente? Entonces, de igual manera, cuanto más le entendemos, más preparados estaremos para comunicarnos con Él. Hay 4 pasos esenciales en la oración. Primero, deben agradecer. Luego, debe pedir. Y debe hacerlo en el nombre de Jesucristo. Y entonces debe concluir con amén. Se necesita humildad para recibir respuesta a las oraciones. Tenemos que ser humildes para obtener respuesta a nuestras oraciones. Antes de poder obtener una respuesta a nuestras oraciones, debemos contar con un profundo sentimiento de necesidad espiritual. Y a menos que lleguemos a sentir eso, no podemos limitarnos a decir palabras para recibir una respuesta. Esta parte que nos menciona necesidad, un profundo sentimiento de necesidad espiritual, me recuerda a lo que leímos la semana pasada acerca de las bienaventuranzas. Si se recuerda, había una que decía: bienaventurados los pobres de espíritu, los necesitados de espiritualmente, perdón. Y se refería a esa necesidad que tenemos en nuestro corazón, que nos hace reconocer que necesitamos absolutamente para todo a nuestro Salvador Jesucristo. Y esa humildad debemos tenerla también cuando nos dirigimos a Él en oración. Y es necesaria para poder tener esa comunicación especial y para poder recibir una respuesta. Cuando leí esto me acordé de un relato que tenemos en las Escrituras y que comentamos no hace mucho también en una lección, ya que está en el Nuevo Testamento, y ocurrió con el Salvador y un leproso. Si se recuerdan, en el relato nos mencionaban que el leproso se acercó al Salvador y él no le dijo: sáname, Señor, estoy sufriendo, tú puedes sanarme. No, él le dijo: Señor, si tú quieres, sáname. Y el Señor le dijo: sí quiero, y lo sanó. De esa misma manera y con esa misma humildad nosotros debemos dirigirnos al Señor. ¿Cómo? Preguntándole: si quieres, sáname. Si es tu voluntad, ayúdame. Porque como hablamos aquí de respuestas, el Señor, como nos dicen las lecciones que tenemos aquí, el Señor siempre contesta nuestras oraciones. Pero no siempre esa respuesta es un sí. También responde como no.
Y nosotros necesitamos tener la humildad para reconocer esa respuesta y la fe suficiente para saber que todo cuanto nuestro Padre Celestial hace por nosotros es para nuestro bien, aun cuando no lo entendamos en ese momento. Continuando entonces con las palabras del presidente Lee, tenemos lo siguiente: el Señor nos concederá sus bendiciones en la medida en que seamos diligentes en guardar sus mandamientos. En otras palabras, cada uno de ustedes deberá estar parado sobre sus propios pies para recibir las grandes bendiciones que el Todopoderoso tiene reservada para ustedes. Hay una manera de obtener respuesta a nuestras oraciones, y el presidente Lee nos recuerda un relato que tenemos con respecto al profeta José Smith y a Oliverio Cowdery. Vamos a escucharlo. Junto con Oliver Cowdery, José Smith se dedicó a traducir el registro conocido actualmente como el Libro de Mormón. En una ocasión, Oliver trató de traducir y José de escribir. Oliver no lo consiguió. Por lo tanto, preguntaron al Señor por qué no era capaz de traducir. El Señor le dio una respuesta que todos deberíamos entender si queréis aprender a conversar con el Señor. Primero, Él dijo: no te quejes, porque he obrado contigo de esta manera. He aquí, no pensaste sino en pedirme. Y esa es la forma en que algunos de nosotros oramos. Simplemente nos arrodillamos apurados y pedimos al Señor y esperamos que de alguna manera milagrosa Él nos diga qué hacer. En otras palabras, no pensamos sino en pedir. Pero el Señor declaró: te digo que debes estudiarlo en tu mente. Entonces has de preguntarme si está bien. Eso es como decir: les di un cerebro para pensar. ¿Por qué no utilizan su propia inteligencia antes de acudir a mí? Estúdienlo en su mente. Obtengan todo el conocimiento que puedan, buscando consejo. Y luego tomen una decisión, ya sea una decisión afirmativa o negativa sobre el asunto. Luego diríjanse a su Padre Celestial y pregunten si su decisión está en armonía con su voluntad. Él dijo: sí, está bien. Haré que tu pecho arda dentro de ti, por tanto sentirás que está bien. Mas si no estuviere bien, no sentirás tal cosa, sino que te sobrevendrá un estupor de pensamiento que te hará olvidar lo que está mal. Esto lo tenemos en Doctrinas y Convenios 9, versículos del 6 al 9. Es muy cierto cuando se dice que la oración mantiene a uno lejos del pecado. Y el pecado lo mantiene a uno lejos de la oración, por medio de la cual se nos puede dar a conocer la voluntad de Dios. No debemos apartarnos del Señor. Nos dice el presidente Lee: el Salvador dijo: allegaos a mí y yo me allegaré a vosotros. Buscadme diligentemente y me hallaréis. Pedid y recibiréis. Llamad y se os abrirá. ¿Comprenden completamente lo que eso significa? No es el Señor quien se aparta de nosotros, sino que somos nosotros quienes nos apartamos de Él. Esa es la forma de orar. Debemos allegarnos a Él. Él no es un Dios ausente, Él no es un Señor ausente, Él está cerca de nosotros, si tan solo nos allegamos a Él.
No es el Señor quien se aparta de nosotros, somos nosotros quienes nos apartamos de Él por no guardar sus mandamientos. Esto es muy importante, hermanos. Para recibir respuestas debemos de ser dignos. Cuando nos acerquemos al Señor para pedir una bendición, debemos asegurarnos de que seamos dignos de recibir aquello por lo que oramos. Si desean una bendición, no solo deben arrodillarse y orar al respecto, prepárense en todos los aspectos posibles con el fin de ser dignos de recibir la bendición que desean. Vivan con el propósito también de ser la respuesta a la oración de una persona. Que Dios nos ayude a ustedes y a mí para que siempre vivamos de tal manera que el Señor pueda responder a las oraciones de los fieles a través de nosotros. También nos recomienda que aprendamos a meditar y nos preguntemos si dedicamos suficiente tiempo a meditar las cosas del Señor. Dejen que su espíritu sea enseñado por el Espíritu. Aprendan a hablar y a escuchar a Dios. Lo más importante que pueden hacer es aprender a hablar con Dios. Háblenle, nos dice el presidente Lee, como hablarían a su padre, puesto que Él es su padre y desea que ustedes le hablen. Él quiere que ustedes refinen el oído para poder escuchar cuando Él les dé las impresiones del Espíritu e indicarles lo que han de hacer. Si aprenden a escuchar y a obedecer las ideas que lleguen repentinamente a su mente, verán que esas cosas les serán dadas a la hora precisa en que las necesiten. Si refinan el oído para oír esas indicaciones, habrán aprendido a conducirse guiados por el espíritu de revelación. Consejos muy importantes que nos da el presidente Lee acerca de la oración. Cuando leí acerca de todas estas cosas, hermanos, recordé un relato que ya les he hecho en otras clases, pero como he mencionado otras veces, repetir ayuda mucho y además en este caso creo que entra muy bien y es bastante ilustrativo. Y es aquel relato de la pintura del Salvador que muchos de nosotros conocemos, esa imagen donde el Salvador está de pie tocando una puerta. El artista que realizó ese cuadro, el día que lo expuso, ahora mismo no me recuerdo de su nombre, pero el día que lo expuso, había personas allí y admiraban el cuadro. Una de esas personas lo vio con mucho detalle y se dio cuenta de algo. Se dirigió hacia el artista y le dijo: oiga, pero a su cuadro le falta algo. Y el artista le preguntó: ¿qué cosa? Y el hombre le dijo: la puerta no tiene un tirador, no tiene un picaporte. Cuando Jesús toca la puerta, se ve que la puerta es totalmente lisa, no tiene ningún picaporte. Y entonces el artista le dijo: no es un error. Esa puerta no tiene un picaporte o una manilla, se dice de distintas maneras, no lo tiene de ese lado. Porque esa puerta solo tiene el picaporte del lado de adentro. ¿Por qué? Porque esa puerta representa a nuestros corazones. Y nuestros corazones solo se abren desde adentro. El Salvador siempre está allí y toca nuestras puertas. Trata de que nosotros le dejemos entrar a nuestra vida. Él quiere caminar con nosotros. Él quiere ayudarnos. Él quiere acompañarnos.
Pero nosotros tenemos que abrir esa puerta de nuestros corazones para que Él pueda entrar. Porque ya sabemos que tenemos el albedrío. Así que esta historia a mí me parece muy ilustrativa y muy importante con respecto a la oración. Continuando entonces, el Salvador habla acerca del ayuno y dice: y cuando ayunéis, no pongáis un semblante como los de los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí las instrucciones, hermanos, son muy precisas. Sabemos que el ayuno es algo bien importante y especial, pero es algo que nosotros debemos hacer en nuestro corazón también, que no es para hacerlo exteriormente, que no es para demostrar que tenemos hambre, que estamos desfallecidos y que incluso nuestro aspecto hable de ello. Al contrario, mostremos nuestro gozo y nuestra alegría por lo que estamos haciendo, por esa comunicación tan especial que tenemos con nuestro Padre Celestial. También nos dice en el 19: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Esos versículos me encantan, hermanos, porque realmente si los analizamos, nos están diciendo claramente acerca del lugar que nosotros estamos dándole al Señor en nuestras vidas. Siempre usamos el ejemplo ilustrativo de las riquezas. Cuando nosotros solo nos dedicamos al progreso temporal y solo centramos nuestra meta al progreso temporal, al obtener riquezas, a obtener comodidades, y ojo, debemos aclarar que no está mal que queramos progresar en nuestras vidas. El Señor se alegra de nuestro progreso temporal también, solo que ese no puede ser el centro de nuestra vida, porque cuando nosotros hacemos de eso el centro de nuestras vidas, es allí donde ponemos nuestro corazón. Como lo dicen estas palabras del Salvador, son realmente claras, hermanos. Si nosotros nos estamos enfocando solo en las cosas del mundo, es allí a donde va a estar nuestro corazón. Aunque nosotros vengamos a la iglesia cada domingo y digamos, pues, pero yo voy a la iglesia, hago mis oraciones, pero solo llego hasta allí porque tengo otras muchas cosas que son importantes. Pues el solo llego hasta allí nos está indicando, hermanos, a dónde realmente está nuestro corazón. Entonces necesitamos tener mucho cuidado con eso, porque allí donde está nuestro corazón, allí es donde está el tesoro. Y recordemos que todas estas cosas que aquí en el mundo nos dan la comodidad, nos dan el placer, aquí en el mundo se quedarán. Y aquellas cosas que realmente son importantes, aquellas cosas que realmente nosotros vamos a poder llevar a la eternidad, es nuestro progreso espiritual. Entonces tengamos muy en cuenta dónde ponemos nuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es sincero, todo tu cuerpo estará lleno de luz, nos dice. Mas si tu ojo es malo, todo tu cuerpo será tenebroso. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, cuán grandes no serán esas tinieblas, nos dice el Salvador. En Doctrina y Convenios 4.5 nos menciona:
fe, esperanza, caridad y amor con la mira puesta únicamente en la gloria de Dios, lo califican para la obra. Realmente, hermanos, nuestros ojos son la lámpara de nuestro cuerpo. Si analizamos estos versículos, podemos darnos cuenta que por dónde entran las imágenes, por dónde entran las cosas que tenemos a nuestro alrededor. En gran parte por nuestros ojos, ¿verdad? Y entran cosas hermosas, entran los paisajes, entran el rostro de nuestros seres queridos, ¿verdad? Pero también entra lo malo. También entran, por ejemplo, la pornografía. También entran los malos comportamientos que vemos. Y todas estas cosas, hermanos, no se quedan solamente en una imagen exterior. Esas cosas entran en nosotros y se alojan en nuestra mente y en nuestro corazón. Si donde nosotros ponemos nuestros ojos es continuamente en las tinieblas, tinieblas es lo que nosotros vamos a tener dentro de nosotros y será realmente tenebroso. Entonces tenemos aquí una amonestación muy importante y fuerte del Salvador. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Fijémonos en algo, hermanos. Aquí nos dice que no podemos servir a dos señores. Muchas veces tratamos de lograr un equilibrio, ¿verdad? Vamos a decirlo de esa manera y decimos, sí, yo debo servir al Señor, yo tengo que ser activo en la iglesia, tengo que poner mi hombre en la lid, pero pues yo también estoy en el mundo, yo también puedo divertirme, yo también puedo hacer cosas fuera de la iglesia que no tengan que ver con el evangelio. Ciertamente tenemos una vida, hermanos, tenemos una sociedad que nos rodea, tenemos trabajos, tenemos hobby, tenemos muchas cosas que necesitamos equilibrar en nuestras vidas. Pero ese equilibrio, hermanos, debe ser muy cuidadoso, porque como mencionamos antes, es muy fácil inclinar la balanza más hacia un lado que hacia el otro, y muchas veces no nos damos cuenta. Me gusta mucho una expresión que dijo una autoridad general una vez, y para variar, discúlpenme, pero no recuerdo el nombre tampoco, pero esa autoridad general mencionó que peligrosamente muchas personas quieren tener como una especie de boleto espiritual para ir a la presencia de nuestro Padre Celestial. O sea, mantener como su entrada segura al cielo, por decirlo de alguna manera. Pero eso en una mano. En la otra mano quieren tener el boleto que les permite estar en el mundo, que les permite disfrutar del mundo, que les permite divertirse sin medida en el mundo y tener todos esos placeres. Y entonces piensan que todo está bien si tienen un boleto en una mano y el otro boleto en la otra. Y el Señor está siendo muy claro. No podemos servir a dos señores, porque en algún momento vamos a despreciar a uno de los dos. Y lamentablemente, hermanos, tenemos que razonar y meditar muy bien en esto, porque como seres humanos y personas mortales, personas imperfectas, lamentablemente la balanza se va a ir hacia el mundo. ¿Por qué? Porque nos iremos hacia donde nos sentamos cómodos, porque nos iremos hacia donde sentimos placer, porque nos iremos hacia lo que es más fácil de disfrutar. Y dejaremos a un lado lo que realmente es más importante. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con esto, hermanos. No podemos servir a dos señores.
Y recordemos que hay una escritura muy fuerte que nos dice que no podemos ser tibios. O eres frío o eres caliente, pero tibio no puede ser, porque entonces el Señor te vomitará. Tengamos mucho cuidado con esto. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni juntan en alfolíes, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros muchos mejores que ellas? Mas, ¿quién de vosotros podrá afanándose añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad a los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. No os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos cubriremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial conoce vuestras necesidades. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta al día su propio mal. Aquí, hermanos, el Salvador le estaba dando un consejo muy especial a sus discípulos también, porque es normal que ellos, dedicándose a la obra de Dios, pensaban, pero ¿de qué vamos a comer? ¿De qué vamos a vivir? ¿Qué nos vamos a poner cuando se nos rompan nuestras ropas? El Señor les dijo que no se preocuparan por eso. Igual que lo hace con cada uno de nuestros misioneros que están dedicados completamente a la obra de Dios. Él los va a amparar y Él los va a ayudar, si ellos están centrados en lo que tienen que hacer. Y nos dice, primero buscar el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermanos, cuando aconsejemos a nuestros hijos, procuremos hacer mucho hincapié en este versículo, que es bien importante, hermanos. Yo recuerdo que en el bautismo de mi hija, siempre cuando tenemos esa ocasión tan especial, ese momento tan especial de ese primer convenio que hacen nuestros hijos, nosotros sentimos un gozo muy grande en nuestro corazón, ¿verdad? Y dedicamos algunas palabras en este importantísimo hecho de sus vidas. Yo recuerdo que una de las cosas que le dije a mi hija es que si yo tuviera que pedirle a ella solo una cosa, sería que ella permaneciera firme en el Evangelio. Le dije, yo solo te pido eso, que permanezca firme en el Evangelio. ¿Por qué? Porque como nos dice aquí, si ella busca primero el reino de Dios, todas las cosas le serán por añadidura. Todo en su vida va a ir tomando su lugar, si ella pone a Dios en primer lugar en su vida. Y si ella permanece firme y todos permanecemos firmes, vamos a progresar y vamos a salir adelante en nuestras vidas. Pero necesitamos tener esa fe, ese amor y esa convicción de permanecer firmes al lado del Señor. Continuando entonces con el capítulo 17, nos dice que Jesús concluye el sermón del monte y Él manda, no juzguéis, pedid a Dios, guardaos de los falsos profetas, promete la salvación a todos los que hacen la voluntad del Padre. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que medís se os volverá a medir. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Esto lo hemos escuchado muchísimo, ¿verdad, hermano? Y es algo bastante fuerte.
muchas veces lo vemos y lo ponemos de ejemplo, hasta se lo decimos a algunas personas. Y cuando hacemos esto, muchas veces estamos cayendo en esta misma amonestación, viendo la paja en el ojo de los demás y no viendo la viga en el de nosotros. Yo quería mencionarles, hermano, unas palabras del Elder Uchtdorf que me gustan mucho porque él relata algo que a mí me impresionó mucho, nunca lo había escuchado y a lo mejor ustedes tampoco. Quiero hacerles mención de esto, porque él dice: este asunto de las vigas y las pajas parece relacionarse íntimamente con la incapacidad de vernos claramente a nosotros mismos. No sé por qué somos tan buenos para diagnosticar y recomendar remedios para los males de otras personas, mientras que se nos dificulta ver los nuestros. Entonces él menciona que una vez escuchó una noticia muy curiosa. Decía que un hombre había sabido de que si se untaba el rostro con limón, con el jugo del limón, las cámaras a él no podían verlo, sería invisible. Imagínense eso. Entonces ese hombre, amparándose en esa creencia, fue y robó 2 bancos. Al poco tiempo lo atraparon. Y cuando lo atraparon y lo detuvieron, le enseñaron las evidencias. Y él se vio en las cámaras de los bancos robando. Y entonces asombrado dijo: ¿pero cómo es posible? ¿Cómo es que yo me estoy viendo allí? Si tenía que ser invisible, con el jugo de limón se suponía que yo no me viera. Esta noticia sorprendió a muchas personas, sobre todo a algunos científicos, que mencionaron cómo es posible que lleguen a ese extremo la ignorancia de una persona, que llegue a ser tan extrema como para creer algo así y efectuar esos robos, hacer esos hechos que él hizo. Y entonces se preguntaron si eso sería un caso aislado, o si era cuestión de que esta persona no era instruida, era un ignorante. Y decidieron hacer un estudio. Y para ese estudio tomaron como muestra a varios estudiantes de la universidad. Estudiantes de un buen promedio, estudiantes muy inteligentes, que estaban avanzados en sus estudios, que se supone que tenían mucha instrucción. Entonces les hicieron unas pruebas básicas de algunos conocimientos. Luego que les hicieron esas pruebas, les dieron de nuevo las hojas y les pidieron que ellos mismos calificaran su desempeño. ¿Qué ocurrió? Que la mayoría de ellos se calificaron muy por encima de lo que en verdad habían sido su respuesta. Es decir, muchas respuestas las pusieron bien cuando realmente no estaban bien. Fíjense en el detalle, hermanos. Ellos pusieron bien su respuesta aun estando mal. Eso también es algo que nosotros hacemos. Decimos: bueno, yo sé que esto no es que esté de todo bien. Está un poquito mal. Solo es en este pequeño detalle que yo fallo. Pero está bien. Y le damos un check mark, como hacían ellos. Es aceptable. Para ellos todas esas cosas, aunque estuvieran mal, eran aceptables. Por algún detalle, por alguna cosa, para ellos era aceptable. Sin embargo, sería lo mismo si esas pruebas de desempeño se intercambiaran y se les dieran a cada uno pruebas que pertenecían a otro, que no eran las suyas propias. Seguramente no, ¿verdad? Serían sumamente más severos en corregirla y no habría detalle que dijera: puede ser una buena respuesta y voy a aceptarla. No, inmediatamente
la marcarían como errónea. Yo lo veo a este ejemplo como muy ilustrativo y entonces el Elder Lustros nos dice lo siguiente. Ese estudio se ha repetido en muchas formas, confirmando una y otra vez la misma conclusión. A muchos se nos hace difícil vernos tal y como somos, e incluso las personas de éxito sobreestiman su propia contribución y subestiman las contribuciones de los demás. Tal vez no sea tan importante sobreestimar lo bien que manejamos un auto o lo lejos que podemos lanzar una pelota de golf. Pero cuando empezamos a creer que nuestras contribuciones en la casa, en el trabajo y la iglesia son mayores de lo que son, nos cegamos a las bendiciones y oportunidades de mejorar de manera profunda y significativa. Este mensaje, hermanos, lo tenemos, por supuesto, completo en la Liaona de noviembre del 2014 y se llama ¿Soy yo, Señor? Les recomiendo que lo lean por el Elder Dietrich Uchtdorf. Muy importante esta lección, hermanos. Entonces nos dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Tenemos allí, hermanos, parte de la traducción que hizo el profeta José Smith de esa revisión inspirada de la Biblia. Con respecto a varios versículos tenemos eso, y con respecto a esa parte nos dice, id por el mundo diciendo a todos, arrepentíos, porque el reino de Dios se os ha acercado. Y los misterios del reino guardaréis dentro de vosotros, porque no está bien dar a lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas a los cerdos, no sea que la pisoteen. Porque el mundo no puede recibir aquello que vosotros mismos no podéis soportar. Por lo tanto, no le daréis vuestras perlas, no sea que se vuelvan y os despedacen. Tenemos, hermanos, aquí una amonestación también muy importante a cuidar de lo que es sagrado. Las cosas del Señor son sagradas y tenemos que darle ese mismo trato, no solamente en nuestra propia vida, al no darle un trato vano a las cosas tan importantes y tan sagradas del reino de Dios, sino también hacia otras personas. Debemos ser muy reverentes y debemos ser muy cuidadosas con las cosas sagradas del Señor y no estar hablando de cosas que no podemos hacer, de las cuales, no podemos hablar. Por ejemplo, el templo es algo bien delicado y podemos hablar de sus bendiciones, podemos hablar de lo importante que es nuestra vida, pero sabemos que allí se llevan ordenanzas que son muy especiales, muy importantes y muy sagradas, de las cuales no podemos hablar con liviandad y de las cuales muchos de esos procesos ni siquiera podemos mencionarlos fuera del templo. Entonces tengamos mucho cuidado, hermanos, de no hablar con liviandad de las cosas sagradas de Dios. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. También allí tenemos de la traducción del profeta José Smith y nos dice, decidles, pedid a Dios, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. Y entonces sus discípulos le dijeron, ellos nos dirán, nosotros somos justos y no tenemos necesidad de que hombre alguno nos enseñe. Sabemos que Dios oyó a Moisés y a algunos de los profetas, pero a nosotros no nos oirá. Y dirán, tenemos la ley para nuestra salvación y eso nos basta. Entonces respondiendo Jesús dijo a sus discípulos, así les diréis, ¿qué hombre entre vosotros teniendo un hijo que esté fuera y le diga, Padre, abre tu casa para que yo entre y cene contigo, no le dirá, entra, hijo mío, porque lo mío es tuyo y lo tuyo es mío?
En Doctrinas y Convenios también, en el capítulo 88, los versículos 63 al 65, nos dice cosas muy importantes. Nos dice: allegaos a mí y yo me allegaré a vosotros. Buscadme diligentemente y me hallaréis. Pedid y recibiréis, llamad y se os abrirá. Cualquier cosa que le pidáis al Padre en mi nombre os será dada, si es para vuestro bien. Y si pedís algo que no os conviene, se tornará para vuestra condenación. Muy importante, hermanos. Entonces, no temamos en pedir al Señor cuando nuestro corazón es sincero, cuando somos justos en esa necesidad que tenemos. Recordemos, hermanos, que así comenzó la restauración del Evangelio en esta dispensación, con aquella humilde oración del joven José Smith en la arboleda sagrada, siguiendo las instrucciones que le daban en la escritura que se encuentra en Santiago, de pedir la sabiduría a Dios, que cuando la pedimos al Señor con verdadera intención de nuestros corazones, nos va a ser dada. Y así cada uno de nosotros, si somos dignos, si nos hemos esforzado por seguir al Señor y si realmente somos justos en nuestros deseos, vamos a recibir respuesta, vamos a recibir instrucción, vamos a recibir revelación. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Esa escritura nos lleva hacia Lucas, capítulo 13, y nos dice: esforzaos por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Y en segundo de Nefi 31, del 17 al 21, nos dice: por tanto, haced las cosas que os he dicho, que he visto que hará vuestro Señor y Redentor. Porque por esta razón se me ha mostrado, para que sepáis cuál es la puerta por la que debéis entrar. Porque la puerta por la cual debéis entrar es el arrepentimiento y el bautismo en el agua. Y entonces viene una remisión de vuestros pecados por fuego y por el Espíritu Santo. Y entonces os halláis en ese estrecho y angosto camino que conduce a la vida eterna. Si habéis entrado por la puerta, habéis obrado de acuerdo con los mandamientos del Padre y del Hijo. Y habéis recibido el Espíritu Santo, que da testimonio del Padre y del Hijo, para que se cumpla la promesa hecha por Él, que los recibiréis si entrabais en la senda. Y ahora bien, amados hermanos míos, después de haber entrado en esa estrecha y angosta senda, quisiera preguntar si ya queda hecho todo. He aquí os digo que no, porque no habéis llegado hasta aquí sino por la palabra de Cristo, con fe inquebrantable en Él y confiando íntegramente en los méritos de aquel que es poderoso para salvar. Por tanto, debéis seguir adelante con firmeza en Cristo. Les animo a que lean el resto de los versículos, hermanos, también hasta el 21. Y Doctrinas y Convenios 22. Nos dice: guardaos, en el 15, y guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, mas el árbol malo da malos frutos. Recordemos que una de las lecciones nos dice: podemos reconocer a los verdaderos profetas y a los falsos profetas por sus frutos. Yo les quiero hacer mención, hermanos, y animar a leer un mensaje del elder Russell Ballard, que se llama
Guardaos de los falsos profetas y de los falsos maestros. Es muy explicativo acerca de estos versículos que hemos mencionado. Y dice, cuídense de los que hablan y escriben oponiéndose a los verdaderos profetas de Dios. El apóstol Pablo nos dijo de estos días, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y es lo que está ocurriendo ahora, hermanos. Nos estamos dando cuenta del gran viraje que está dando el mundo en muchas cosas, que las escrituras definen, explican e identifican perfectamente, y sin embargo se está tratando de dar otra interpretación. Y dice, y apartarán de la verdad el oído, 2 Timoteo 4, del 3 al 4. Pablo enseñó también que el Señor constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Efesios 4, del 11 al 14. El Señor nos ha dejado a sus siervos autorizados, hermanos, y llamados por Él directamente para guiarnos, los verdaderos profetas, que se convierten como en atalayas en las torres para avisarnos de todos estos peligros, avisando a los miembros de la iglesia que se cuiden de los falsos profetas y de los falsos maestros, que aguardan en secreto para destruir la fe y el testimonio. Hoy les advertimos que están surgiendo falsos profetas y falsos maestros, y si no tenemos cuidado, incluso aquellos de entre los miembros fieles de la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, caerán víctimas de ese engaño. El presidente Joseph Fielding Smith nos dio consejos sabios y claros que se aplican en la actualidad. Escuchen con atención. No podemos aceptar nada como autorizado, sino lo que viene directamente por medio de la vía señalada. Las organizaciones constituidas del sacerdocio, que es la vía que el Señor ha señalado para dar a conocer su disposición y voluntad al mundo. Y en el momento en que los individuos buscan otra fuente, en ese instante le abren la puerta a las influencias seductoras de Satanás y se exponen a convertirse en siervos del demonio. Pierdan de vista el orden verdadero mediante el cual pueden disfrutarse las bendiciones del sacerdocio. Se salen de la protección del reino de Dios a terreno peligroso. Cuando veáis que un hombre se levanta y afirma haber recibido revelaciones directas del Señor para la iglesia, independientemente del orden y la vía del sacerdocio, podéis tacharlo de impostor. Cuando leí esto, hermanos, recordé mucho la amonestación que nos hacen las autoridades generales, que nos hace el presidente Russell M. Nelson, nuestro profeta vidente y revelador. Que nos aferremos a nuestra fe, a la fe que ya tenemos, que nos aferremos a las cosas que ya entendemos y sigamos adelante. Que no nos enfrasquemos en las dudas, en todo aquello que no comprendemos, y menos aún que nos dirijamos con nuestras dudas hacia los incrédulos. Porque ¿qué es lo que vamos a encontrar en personas que no aceptan nuestra fe? Desde luego, ninguna ayuda para comprender las verdades eternas. Al contrario, más bien una ayuda para salir del lugar santo donde ya estamos. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, de no hacer esto, de saber que todo tiene su tiempo y de que estaremos preparados no siempre para recibir una respuesta o para recibir la comprensión de algo, pero que la tendremos. Si no es en esta vida, es en la eternidad. Pero necesitamos esa fuerza, esa fidelidad y esa fortaleza para seguir adelante con la fe que tenemos,
como nos dice el presidente Nelson, y buscar que esa fe crezca, no que esa fe se rebaje a través de nuestras dudas y acrecentar más esa disminución buscando fuentes contrarias entre los incrédulos. Con frecuencia suponemos que tales individuos están relacionados con pequeños grupos radicales que viven al margen de la sociedad. Sin embargo, repito, hay falsos profetas y falsos maestros que son al menos o dicen ser miembros de la iglesia. Y hay personas que sin autoridad mencionan el nombre de la iglesia para respaldar sus productos y sus prácticas. Cuídense de tales. También nos dice, por tanto, cuidémonos de los falsos profetas y de los falsos maestros, tanto hombres como mujeres, quienes se eligen a sí mismos para declarar las doctrinas de la iglesia y que buscan expandir su falso evangelio y atraerse seguidores patrocinando simposios, libros y publicaciones cuyos contenidos desafían las doctrinas fundamentales de la iglesia. Cuídense de los que hablan y escriben oponiéndose a los profetas verdaderos de Dios, que son activos en la conversión de otras personas, pero que desatienden de manera imprudente el bienestar de aquellos a quienes seducen. Démonos cuenta, hermanos, que estas personas que van en contra de las cosas de Dios buscan atraer las grandes masas. Quieren un número grande, inmenso de personas, mas no se preocupan por el bienestar espiritual de todas esas personas. Y eso nos recuerda las muchas advertencias que nos han dado con respecto al adversario, que está presente perfectamente allí. Él busca traernos hacia el agujero, pero luego nos deja abandonados en él. Permítanme darles algunos ejemplos de las falsas enseñanzas que aquellos que leen a la luz de la lámpara de su propia vanidad, y que aunque siempre están aprendiendo, nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Segundo de Timoteo 3, del 1 al 7. Los falsos profetas y maestros son aquellos que declaran que el profeta José Smith era un impostor. Rebaten la primera visión y dicen que no fue una experiencia auténtica. Declaran que el libro de Mormón es completamente falso. Y van en contra de toda la revelación que ha dado el Señor. Los falsos profetas y maestros son aquellos que de manera arrogante intentan crear nuevas interpretaciones de las Escrituras. Argumentan, por tanto, que las Escrituras necesitan una nueva interpretación y que ellos son los únicos calificados para ofrecerlas. Los falsos profetas y maestros son además los que intentan cambiar las doctrinas dadas por Dios y basadas en las Escrituras, las cuales protegen la santidad del matrimonio, la naturaleza divina de la familia y la doctrina esencial de la moralidad personal. Defienden una nueva definición de la moralidad para justificar la fornicación, el adulterio y las relaciones homosexuales. Y algunos abogan abiertamente por la legalización de los llamados matrimonios del mismo sexo, para justificar su rechazo a las leyes inmutables de Dios que protegen a la familia. Estos falsos profetas y maestros llegan a atacar la inspirada proclamación sobre la familia presentada al mundo en 1995 por la primera presidencia y los 12 apóstoles. Sin importar qué falsas doctrinas enseñen en particular, los falsos profetas y los falsos maestros son parte inevitable de los últimos días. Según José Smith, siempre se levantarán los falsos profetas para oponerse a los verdaderos. Y esto lo sabemos con claridad, hermanos. Como miembros de la iglesia, cada uno de nosotros debemos ser un ejemplo de lo que en verdad significa ser un santo de los últimos días, en creencia, pero también en hechos. Nuestro ejemplo tendrá un efecto poderoso en las demás personas, haciendo que el evangelio restaurado llegue a ser mucho más relevante, significativo, persuasivo y deseable para ellos. Irradie cada uno de nosotros el gozo, la confianza, el amor y la calidez
de ser parte de la iglesia verdadera de Cristo. Nuestro discipulado no es algo que tengamos que sobrellevar con caras largas y con un corazón endurecido, ni se trata de algo que debamos tener celosamente escondido sin compartir con los demás. Al entender el amor que el Padre y el Hijo tienen por nosotros, nuestro espíritu se elevará y vendrá a Sión entonando canciones de gozo sempiterno. Extendamos una mano amiga de amistad y de amor a nuestro prójimo, incluso a los que no son de nuestra fe. Recuerden que con demasiada frecuencia nuestro comportamiento, y escuchen esto con atención, hermanos, porque es muy delicado y lamentablemente es una gran verdad. Recuerden que con demasiada frecuencia nuestro comportamiento es mayor impedimento para las demás personas de lo que es nuestra doctrina. Con un espíritu de amor por los hombres, mujeres y niños, ayudémosles a entender y a sentirse aceptados y apreciados. Todos somos hijos de Dios, hermanos. Todos tenemos su potencial divino. Y nosotros debemos amarnos los unos a los otros como nos los mandó a hacer nuestro Salvador. Todos, absolutamente todos, aún los que están en contra de nuestra doctrina, aún aquellos que sabemos que están haciendo lo que es equivocado, el amor siempre debe de estar presente, hermano, porque recordemos que no estamos para juzgar, que juzgar es algo bien delicado, como habíamos mencionado antes, que el Salvador nos amonestó de que tengamos cuidado con nuestros juicios. Uno de los consejeros de la primera presidencia, el Elder Oaks, mencionó en una oportunidad que comprender el tema de los juicios era un poco difícil, porque nos dicen que no debemos juzgar, pero hay otros versículos que nos mencionan que debemos de juzgar, que debemos tomar decisiones correctas. Entonces, ¿cómo comprendemos esto del juicio? Él mencionó que podemos comprenderlo quizás dividiendo el juicio en dos partes, un juicio definitivo y un juicio intermedio. Nosotros tenemos absolutamente prohibido hacer un juicio definitivo. ¿Qué significa un juicio definitivo? Un juicio que tiene que ver con la salvación de las personas. No estamos capacitados, no estamos autorizados y no vinimos al mundo a juzgar la salvación de nuestros semejantes, hermanos. Eso tenemos que tenerlo muy en claro. Eso solamente lo puede hacer el Señor, no nosotros. Podemos tratar de ayudarles, podemos tratar de enseñarles, podemos tratar de instruirles con amor, con un deseo sincero de ayudarles. También debemos saber que puede llegar un momento en el que ya nada vamos a poder hacer, porque nosotros no podemos convertir a esas personas. Solo puede hacerlo el Espíritu Santo, y ellos tienen que ejercer su albedrío para eso. Pero nosotros no podemos juzgarles y decirles esas palabras que nos sonarán graciosas, pero que son muy fuertes y al Señor desagradan. Aquello de, te vas a condenar y te vas a quemar en el infierno. Te vas a quedar con la mano levantada cuando venga el Señor, porque no vas a ir con Él. Nosotros no podemos hacer ese tipo de juicios. Pero sin embargo podemos hacer juicios intermedios. Y esos juicios intermedios nos permiten tener buenas decisiones que tienen que ver con nuestro trabajo, que tienen que ver con nuestro matrimonio, con la persona que vamos a elegir para ser nuestro compañero eterno, con nuestros estudios, con nuestras amistades, para saber cuándo nos conviene estar con algún grupo de personas y cuándo no. Todos estos juicios nos son permitidos y todos estos juicios podemos tomarlos y podemos hacerlo siempre contando con la compañía del Espíritu Santo, con la guía de nuestro Padre Celestial. Continuando entonces, hermanos, y para finalizar este discurso del Elder Ballard nos dice: recordemos que es nuestro deber ser fieles a las verdades restauradas del Evangelio de Jesucristo. Se requiere fe
Fe de verdad total y sin reservas para aceptar y luchar por vivir los consejos de los profetas. Lucifer, el adversario de la verdad, no quiere que sintamos ni que mostremos ese tipo de fe. Él nos invita a desobedecer, azuzando la contención en el corazón de los que no son fieles. Si llega a tener éxito, estos se alejan de la luz hacia la oscuridad del mundo. Nuestra seguridad y nuestra paz dependen de que trabajemos tan fuerte como podamos para vivir como el Padre y el Hijo desea que vivamos. Y alejarnos de los falsos profetas y de los falsos maestros. Y estar anhelosamente consagrados a causas buenas. Sé que Dios vive y Jesús es el Cristo. Y el Evangelio restaurado es verdadero. Y hay una gran dicha en estar anhelosamente consagrados a esta obra sagrada y verdadera. Y de ello testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Un hermoso e importante discurso de Elder Ballard, hermanos. Por favor, léanlo completo. Guardaos de los falsos profetas y de los falsos maestros. Por el Elder M. Russell Ballard. Continuando con los versículos, el Señor nos hace fuerte amonestación y nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El profeta José Smith también hizo aquí una revisión inspirada acerca de esto y dice: y entonces diré, nunca me conocisteis. Y con esta palabra, hermano, nunca me conocisteis, se aclara mucho este versículo. Y ahora enseguida vamos a leer algo que nos dice el Elder David Bernard, que nos va a ayudar muchísimo a comprender todo esto y nos va a instruir bastante. Al final del capítulo 7 de Mateo 7 nos dice: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y azotaron aquella casa, pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Y a cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé con un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, la multitud se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Como nos dice el título de la clase, les enseñaba como quien tiene autoridad. La tiene, la tuvo y la tendrá para siempre, hermanos, nuestro Salvador Jesucristo, no como los escribas, que se creían los dueños de la verdad y que sus interpretaciones eran perfectas, y no era más que una interpretación liviana y una representación externa de la palabra de Dios, e incluso incompleta. Como mencioné antes, el Señor nos habla aquí con una amonestación muy fuerte, y leímos esas palabras: nunca os conocí, que el profeta José Smith en su revisión inspirada nos dice: nunca me conocí. Déjenme recordar la palabra porque dice: nunca me conocisteis. Wow, se me paga la palabra, nunca me conocisteis. Eso cambia mucho el sentido, hermanos, ¿verdad? Y el Elder David Bernard nos dice lo siguiente en un mensaje que también de nuevo les recomiendo que lo lean todo, hermano. Se llama Si me conocierais, del Elder David Bernard, y dice: ¿sabemos solamente acerca del Salvador o estamos llegando a conocerlo cada vez más? Al finalizar el Sermón del Monte, el Salvador enfatizó la verdad eterna de que solo
cuando se cumple la voluntad del Padre, se puede recibir la gracia salvadora del Hijo. Los versículos que acabamos de leer, hermanos. Nuestra comprensión de este episodio se amplía cuando reflexionamos en la revisión inspirada del texto. De manera significativa, la frase del Señor que se encuentra en la versión del Rey Santiago de la Biblia, nunca os conocí, se cambió en la traducción de José Smith a nunca me conocisteis. Consideren también la parábola de las 10 vírgenes. Recordemos esa parábola, hermanos, cuando hubieron unas vírgenes insensatas que no tenían su lámpara lista con suficiente aceite para poder seguir al esposo. Y que luego cuando llegó el esposo y las llamó, ellas no estaban preparadas y tuvieron que buscar aceite. Y ya para cuando llegaron, el esposo no les abrió la puerta. Cuando ellas dijeron, Señor, Señor, ábrenos, mas respondió él, de cierto os digo que no os conozco. La frase nunca me conocisteis y no me conocéis debería ser la causa de una profunda autoevaluación espiritual para cada uno de nosotros. ¿Sabemos solamente acerca del Salvador o estamos llegando a conocerlo cada vez más? ¿Cómo llegamos a conocer al Señor? El Elder Bernard nos recomienda llegar a conocer al Señor con todo nuestro corazón y con verdadera sinceridad. Dice que un propósito importante de la vida mortal no es simplemente saber acerca del unigénito del Padre, sino también procurar conocerlo. 4 pasos esenciales que pueden ayudarnos a llegar a conocer al Señor son: ejercer fe en Él, seguirlo, servirle y creerle. Ejercer fe en Él. Él dice, a medida que nuestra fe en el Señor aumenta, confiamos en Él y tenemos confianza en su poder para redimir, sanar y fortalecernos. Tenemos que ejercer fe en el Señor, es una preparación necesaria para seguirlo. Seguirlo a Él es el siguiente consejo. El Salvador también nos instruye a ustedes y a mí. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El tomar nuestra cruz es abstenerse de toda impiedad y de todo deseo mundano y guardar los mandamientos del Señor. El Salvador nos ha exhortado a llegar a ser como Él, de modo que seguir al Señor incluye emularlo. Seguimos llegando a conocer al Señor cuando procuramos ser como Él mediante el poder de su expiación. Consejo muy importante, hermanos. Tenemos que ejercer la fe, así como seguir a Jesucristo, son los preparativos necesarios para poder servirle. Sabemos, hermanos, que alguien que no conoce a quien sirve, no le puede servir. Porque ¿cómo conoce un hombre al amo a quien no ha servido? Que es un extraño para él y se halla lejos de los pensamientos y de las intenciones de su corazón. Llegamos a conocer más plenamente al Señor cuando le servimos y trabajamos en su reino. Al hacerlo, Él nos bendice generosamente con ayuda divina, con dones espirituales y con mayor capacidad. Nunca estamos solos cuando trabajamos en su obra. Y Él declaró, iré delante de vuestra faz, estaré a vuestra diestra y a vuestra siniestra, y mi espíritu estará en vuestro corazón y mis ángeles alrededor de vosotros para sosteneros. Una hermosa promesa, hermanos. Llegamos a conocer al Salvador cuando hacemos lo mejor posible para ir a donde Él desea que vayamos, cuando nos esforzamos por decir lo que Él quiere que digamos y al llegar a hacer lo que Él quiere que lleguemos a hacer, cuando reconocemos sumisamente nuestra total dependencia de Él. Llegamos a conocer al Señor cuando somos llenos de su amor. Y finalmente, creerle. Es posible ejercer fe en Él, seguirlo y servirle, pero no creerle.
Sí es posible, hermanos. Conozco a miembros de la iglesia que aceptan como verdaderas las doctrinas y los principios que se hallan en las Escrituras y que se proclaman desde este púlpito, pero aún así tienen dificultad para creer que esas verdades del Evangelio se aplican efectivamente y específicamente a su vida y a sus circunstancias. Recuerden que en otra lección, hermanos, hablamos sobre eso, en un libro pequeño que les enseñé que se llama Creámosle a Cristo. Realmente muchas veces le servimos, tenemos fe, creemos en Él, pero no le creemos a Él. Pensamos que todas esas maravillas y todas esas promesas y todos aquellos milagros se aplican a otras personas, mas no a nosotros. Pero necesitamos creerle para conocerle también. Y nos dice, llegamos a conocer al Señor cuando no solo creemos en Él, sino que también creemos lo que ha dicho y en sus promesas. En el Nuevo Testamento un padre le pidió al Salvador que sanara a su hijo y Jesús respondió, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y de inmediato el padre del muchacho clamó diciendo, creo, ayuda a mi incredulidad. Hemos comprendido realmente esa historia, hermanos. Me gusta mucho el análisis que hace el Elder Bernard de esto. Y él dice, he meditado muchas veces en la petición de ese padre, ayuda a mi incredulidad. Me pregunto si el propósito de la súplica del hombre no era principalmente que lo ayudara a creer en Jesús como nuestro Redentor y en su poder sanador. Es posible que ya reconociera a Cristo como el Hijo de Dios, pero quizás necesitaba ayuda para creer que el poder sanador del Maestro en efecto podía ser tan individual y personalizado como para bendecir a su propio Hijo querido. Quizás haya creído en Cristo en general, pero no en Cristo específica y personalmente. Al final del mensaje, el Elder Bernard nos dice, en un día futuro toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Cristo. En ese día bendito sabremos que Él nos conoce a cada uno por nombre. Testifico y prometo que no solo podemos saber acerca del Señor, sino también llegar a conocerlo a medida que ejercemos fe en Él. Lo seguimos, le servimos y le creemos. De ello testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, en esta parte donde él habla de que toda rodilla se doblará, recordemos que cuando ese día llegue, como nos han dicho las Escrituras, como nos dice Isaías en sus fuertes amonestaciones, ¿de qué nos vale decir, ya creeré ese día? Ese día ya yo sabré que realmente eso es cierto. Ya no nos valdrá, hermanos, no nos valdrá pensar de que ya nos pondremos de rodillas, porque simplemente ya no podemos estar de pie, nadie lo estará. Así que el momento de ponernos de rodillas, de creer y de seguir a Cristo es ahora, hermanos. Tomemos esta importante decisión en nuestra vida y sigamos toda esta instrucción y todas estas indicaciones que nos dio el Salvador. Yo sé, hermanos, absolutamente que esta es la iglesia verdadera. Y sé sin ninguna duda que la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios no puede ser reinterpretada. La palabra de Dios no tiene nada que ver con la modernidad. La palabra de Dios no cambia de un año a otro. Es siempre la misma. Lo era, lo es y lo será para siempre. No me queda ninguna duda que las palabras que se encuentran en la familia, una proclamación para el mundo, son absolutamente verdaderas e inspiradas por Dios. No me cabe ninguna duda, hermanos, y no tengo ninguna duda en mi corazón de que José Smith fue el profeta de la restauración, de que hoy en día tenemos un profeta, un vidente y un revelador, un profeta verdadero, que es el presidente Russell M. Nelson, que tenemos una presidencia general, que tenemos 12 apóstoles llamados por Dios.
así como lo son los consejeros del presidente Russell M. Nelson, así como lo son los 70. Nuestra iglesia está constituida como la constituyó el Señor cuando estuvo en su ministerio terrenal. Y no me cabe ninguna duda que nuestro Padre Celestial nos ama y nuestro Salvador Jesucristo nos ama, nos espera y creen y saben que nosotros podemos lograrlo. Y no nos dejan solos, quieren acompañarnos durante todo nuestro camino. Y todas estas cosas dejo con mucho amor y humildad en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Por favor, hermanos, estudien la siguiente lección para la siguiente semana, que se titula Tu fe te ha salvado. Leeremos Mateo 8, Marcos del 2 al 4 y Lucas 7. Que tengan, hermanos, una estupenda semana.